levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Y bueno, vamos a ir trabajando, como ya vieron, con las polaridades o las extrematuras, como conversábamos ahora en la mañana con nuestro amado reverendo Alvarite, un gran pleito teológico. Y bueno, y quiero que sepan que tuve que hacer algunos cambios a partir de las reflexiones que estuvimos haciendo con ella también. Y creo que es momento propicio también para pensar cómo este tiempo que inició con el miércoles de ceniza nos tiene que llevar a una perspectiva de interiorización, pero también de ver lo que está pasando afuera, y si eso que pasa afuera también refleja un poco lo que está pasando adentro nuestro, ¿no? Así es que decidí que, como estamos con el tema de extrañe y vecine, desde una teología queer feminista es hablar de cuán extrañas y cuán vecines son las luchas feministas como parte de las zonas intermedias a las que queremos llegar en este tiempo de Cuaresma. Y yo partí de una pregunta que también me gustaría que la reflexionaran entre ustedes, ya en sus espacios de convivencia. ¿Qué sería del movimiento LGBTQIA+, sin el movimiento feminista? ¿Qué sería de la teología de la liberación si no le hubiera dado pie a la teología queer feminista? Y aquí tuvimos un pequeño diálogo con Alvarite sobre algo que hemos estudiado nosotros ya los martes, quién fue primero, el huevo o la gallina, y etcétera, ¿verdad? ¿Quién vino primero? ¿De dónde surgen nuestras luchas? ¿Por qué surgen nuestras luchas? ¿Quién inició todo esto? Por lo que para mí abrir esta reflexión primero es con una gratitud profunda por el camino elegido. No es fácil estar acá, y vean, solo habemos 3 mujeres, ¿verdad? Y nos hace falta la otra, que es nuestra mujer trans de nuestra comunidad, hoy no está acá, pero de ahí por lo demás estamos siempre con esa polaridad de lo masculino, y aunque seamos una comunidad LGBT, pues no es fácil el que haya una mujer abrazando una profesión y una tradición pensada principalmente para los hombres. Hemos visto en las películas de la Semana Santa y principalmente todas aquellas que tienen que ver con Jesús de Nazaret, cómo las mujeres se quedaban afuera de la sinagoga viendo por unos pequeños hoyitos, ¿verdad? Y escuchando la palabra, en los cuales la Torá solamente era leída por los hombres. Jamás se me va a olvidar eso, porque también dentro de la academia y en esta profesión elegida, las mujeres tuvimos que abrirnos camino y luchar para poder estudiar algunos documentos de la Iglesia, algunos documentos de la cristiandad. Comencé mi maestría en teología en un espacio masculinizado donde solamente 4 mujeres éramos laicas, donde solamente 4 mujeres teníamos vínculos desde afuera con la Iglesia. No recuerdo a estas alturas si había alguna monja en el primer año, cosa que lo dudo,
¿verdad? Porque la mayoría eran pastores y eran aspirantes a sacerdotes los que estaban estudiando, algunos ya eran sacerdotes. Un señor que luego les cuento la maravilla de señor que eran, ¿verdad? Pero era un poco complicado, no solamente por el hecho de estar queriendo ser profesionales en una tradición que no era nuestra, entre comillas. ¿Cómo olvidar a esa docente española a la que previamente le habían puesto en antesala que en el grupo había una feminista pro aborto, pagana, y que se atrevía a estudiar teología para colmos? Mi nombre estaba en una ficha junto con mi fotografía para que la señora pudiera reconocerme entre la multitud de estudiantes que estaban en ese tiempo. Jamás se me va a olvidar porque era enfermera y era una persona que tenía especialidad en biología, y ella venía a hablarnos de una teología desde la biología de las mujeres. Nos daba bioética, por cierto. ¿Cómo olvidar que ese periodo fue muy duro y en el cual yo necesitaba grabar mis clases porque venía cansada de trabajar, porque obviamente no tenía el privilegio de quienes estaban completamente al servicio de la fe, y además estaba criando a un niño de apenas 6 años en ese momento? Y cómo olvidar que esta señora jamás me dejó grabar mis clases, porque era para ella una ofensa y una falta de respeto. Estoy contando esta antesala porque yo le voy a ser agradecida que haya sido poco sorogaria conmigo, porque ella reafirmó mi lucha y mi necesidad de estar ocupando un espacio en un hogar que no estaba ni pensado ni diseñado para nosotras las mujeres. ¿Cómo olvidar a quien luego, al año de haber empezado mis estudios académicos, se convertiría en la directora de la maestría y que lo primero que hizo como forma reivindicativa fue becarnos a todas? ¿Cómo olvidar a nuestra querida directora de la maestría en Teología Latinoamericana en la UCA? Jamás, porque ella dio un paso adelante e hizo que el patriarcado que reinaba en esas salas de estudio diera un paso para atrás. Éramos las únicas laicas salvadoreñas estudiando esa maestría y ella solidariamente ocupó un fondo que era para otras estudiantes de otras carreras para compartirlo con nosotras. ¿Cómo olvidar a quien fue dura como maestra conmigo? Porque si era feminista, tenía que dar la talla y tenía que tener calidad científica. Yo no sabía en aquel momento qué era la calidad científica. Jamás en mi vida había escuchado que era APA 7. Jamás en mi vida había hecho un levantamiento de información. Pero esa mujer, a quien el día de hoy, después de tanto sufrimiento y de haberme quitado mi parcial porque lo hice en 10 minutos, y me dijo, yo no me he preparado toda la vida para que usted en 10 minutos termine un examen mío. Se queda al final de la clase. ¿Cómo olvidar que le prohibió la entrada a mi hijo al aula? Porque ese espacio no era ni pensado ni diseñado para las mujeres feministas que maternamos. Y en una de esas tantas, mi hijo además se quedó dormido en el pupitre y se cayó. Menos todavía que lo queremos en ese espacio, ¿verdad? Porque interrumpe. Y aquí es un lugar de sabiduría. Aquí es un lugar donde hacemos teología. Pero ahora somos entrañables amigas, porque fue mi consuelo, mi paño de lágrimas, y la primer mujer que me dijo, si no te permiten hacer lo que querés, tu misión es graduarte y después hacer con tu carrera lo que querrás, porque para eso te vas a graduar. ¿Cómo olvidar que esta mujer me abrazó
con ternura todo lo que pudo, me protegió y me consoló. Esas lágrimas amargas cuando mi tesis o propuesta de tesis fue rechazada por una mujer que se abandera en el feminismo, por una mujer que bajo el argumento de que era madre soltera, y lo escribo literal como ella lo dijo y lo digo literal tal cual, palabra por palabra, sos madre soltera, desempleada, no vas a dar el ancho para hacer una tesis. Y entonces los dos temas que yo llevaba propuestos fueron rechazados sin siquiera ponerse a ver si eran de relevancia o de importancia para la sociedad a la que yo iba a ofrecerle mi experticia teologal. Lo más terrible fue cuando esta mujer me comparó con otra teóloga feminista, que además de estudiar una maestría, estaba estudiando otra especialidad. Me decía, si ella se la está llevando palitos, no me imagino vos con un hijo cómo te va a tocar. Actuemos de buena fe y pensamos que ella estaba protegiéndome. Actuemos de buena fe. Pero yo tengo un nombre para esas actitudes. Y eso se llama patriarcado internalizado. La teología feminista, mis queridas Magdalitas y las personas que nos van a escuchar en diferido y quienes están escuchando ahorita en la conexión virtual, la teología feminista nos pide no ser cómplices del patriarcado. Nos exige cuestionarnos mucho más de lo que otras personas pueden cuestionarse. Porque venimos de sufrir encarecidamente la marginación, la exclusión, y no debemos de permitir que nos arrebaten también la rabia de defender aquello en lo que creemos. La teología queer feminista fue el salto evolutivo de la teología feminista. Y esas mujeres trans que estaban viviendo en carne propia toda la exclusión son las madres que parieron esta teología. Probablemente muchas de ellas no quieran hoy que les llamemos madre, pero parieron este proyecto sororario de lucha, de resistencia. Así es que para mí, aunque estas mujeres que bloquearon mi camino en su momento fueron extrañas, yo también las hice mis vecinas. Y pensé, esto me recuerda mucho a algo que dicen que ocurre en la Universidad Nacional, cuando la catedrática y el catedrático te empieza a fregar, ¿verdad? Porque fue lo que vivió probablemente él o ella en su juventud cuando era estudiante y ahora se la desquita. Yo era un peligro para la universidad. No es fácil ser pagana, feminista, pro aborto y teóloga. En la teología queer feminista, el amor y la justicia son hechos fundamentales para la construcción de una sociedad inclusiva, pero sobre todo compasiva. Yo no puedo sentir ahora por ellas más que compasión, la misma compasión que sintió por mí la directora de mi maestría, la misma compasión que sintió por mí mi maestra, y la compasión arrebatadamente llena de amor que mis compañeras me proveyeron. ¿Cómo olvidar que en esta parábola del buen samaritano podemos reflexionar de la importancia que es amar al prójime, aunque no estemos de acuerdo con ella? Porque mis compañeras, que fueron mi refugio, mi consuelo, mi aliciente, estaban muy lejos de ser feministas. Ni siquiera sabían cómo se comía eso. Estas mujeres con las que tejimos conocimiento, pero principalmente reconocimiento, porque todas estábamos siendo excluidas,
de un beneficio que da la universidad, que es el que las mujeres reciban una beca, se unieron conmigo a esta lucha de amor por ser las teólogas que queríamos ser. Sin importar de dónde veníamos. ¿Cómo olvidar a esa mujer lesbiana del closet que cuidaba de su madre, adulta mayor y senil? Y que al igual que yo llevaba a mi hijo a las aulas, ella también llevaba a su mamá. Y la tenía que entretener como a una niña para recibir las clases. ¿Cómo olvidar las noches incontables en que esta mujer lesbiana de closet, porque no podía salir del closet, compartió sus notas conmigo, porque yo llegué tarde a una clase, porque me agarró la trabazón del Gran San Salvador, que no es la de este tiempo, era menos, por cierto. ¿Cómo olvidar a esta compañera catequista de mi amado Nejapa, que su amor y su base cristiana, una mujer de las comunidades eclesiales de base, que la llevó a las aulas a perfeccionar su teología, fue una mujer que se sentó conmigo un día que estaban las donas al 2x1, en una gran cola adentro de su vehículo, casi 2 horas, contándome con lágrimas en los ojos lo terrible que había sido para su comunidad de fe la muerte de un ser querido, que además estaba en condición de indigencia. Al profundizar en esta historia, mi compañera, mi amiga y mi hermana de teología me cuenta que ella y su familia facilitaron vivienda durante mucho tiempo para esta compañera trans que vivía en la indigencia, que murió en su casa y que ahí hicieron la vela y entre toda la comunidad de fe lograron sufraguar el entierro. Me decía, no iba a permitir jamás que esta persona quedara en una fosa común. Está en el mismo nicho donde vamos a poner a mi familia más adelante. ¿Cómo olvidar a la compañera del CUM 9.9, que nos llevaba académicamente por delante a todos y a todas, incluido a los sacerdotes que se creían la panacea de la teología porque leían la Biblia ya todos los días? Pero ella vino y le dio en la cara con su 9.9. Una mujer frágil, pequeña, maestra, bilingüe, de una comunidad muy empobrecida, pero siendo maestra en un colegio allá de aquellas alturas. ¿Cómo olvidar que era miembro del Ateneo del Salvador? ¿Y cómo olvidar que era una mujer asexual, aunque nunca nos lo dijo propiamente? Estas fueron mis compañeras, las compañeras de la feminista, abortista y pagana que estaba en esas aulas. Y entre todas nosotras edificamos y tejimos una red de sobrevivencia en esta empresa que una querida amiga llama Diosincidencia Sorora. Abrazo y acuño esa frase. Diosincidencia Sorora. Las coincidencias de Dios que nos hicieron más sororas. Tal como Jesús, Magdalites. Tal como Jesús aprendió a ser sorore de su madre María y de su amada María Magdalena y de todas las otras mujeres que también desafiaron el sistema de su tiempo y le acompañaron. Esa lucha de mujeres diversas que ahora podemos decir, nos atrevimos de nuevo a salir todas juntas, ya no divididas nunca más, porque la mejor respuesta al patriarcado es juntarnos y dejar de lado las divisiones. Ayer fue un día de gloria para nosotras. Una marcha exitosa, como hace años no veíamos. Y una alegría como parte de la rebeldía, como hace años no veíamos. Cantamos, bailamos, lloramos, reímos y disfrutamos, venciendo el miedo. Las mujeres LGBT, las mujeres con discapacidad, las mujeres transgénero, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes,
diversas todas, cisgénero y no cisgénero, nos juntamos a marchar con algunos cuantos aliados que quisieron robarse en algún momento el show, como siempre, pero no les dejamos. Vencimos el miedo con ternura, vencimos el miedo con sororidad, vencimos ayer, aunque sea por unas cuantas horas, la violencia patriarcal, capitalista y capacitista. Esos son nuestros vínculos, que son los vínculos que hemos aprendido de Jesús. Que no importa lo que esa persona fuera, que no importa su origen. Cuando abrazamos la causa de Jesús, ya no hay nada, ya no hay barreras. Dejamos todo. Dejamos nuestra familia de origen. Muchos dejamos a nuestras parejas, a nuestros hijos de amor de 4 patas, por este llamado y por este camino. Y cómo olvidar a toda la gente campesina, catequista, principalmente mujeres, con las que he estado últimamente y que siguen haciendo la catequesis de la revolución del amor, porque se siguen apoyando entre ellas, aunque la guerra les arrebató en algún momento la dignidad, y a sus seres amados. ¿Cómo olvidar a las anónimas del Evangelio? Esas que probablemente ayudaron a repartir la multiplicación de los peces. Serán un montón de peces. Y no sé por qué tengo en mi mente esa imagen que vemos en las películas de ese Jesús mandando a repartir los peces. Y probablemente no haya sido así. Porque nos demostró que las cosas se hacen en comunidad. Así es que tenemos también que desmantelar esas imágenes poderosas que tenemos sobre este periodo, sobre este tiempo, porque son las únicas que el capitalismo nos ha dado. Y debemos construir nuevas imágenes, donde las mujeres del Evangelio, las Marías en plural, porque son un montón, no las voy a mencionar, solo voy a mencionar a unas que casi no resuenan, que es la madre de Jacobo y de José, a Marta, la hermana de Lázaro, la madre de los hijos de Zebedeo. Imagínense cómo aparece en la Biblia, la madre de los hijos de Zebedeo, la mujer anónima. Salomé, la esposa y la suegra de Pedro, que no tienen nombre tampoco, le pertenecen a Pedro. Ana, la profetisa. Juana y Susana, que eran las del Billuyo. Y que se sospecha que administraban los bienes de Jesús y de María. Aunque sea el tepesco en el que se acostaba, ¿verdad? No eran los hombres. Eran las mujeres haciendo la economía solidaria de cuidados. Estas mujeres de fe son el testimonio de la importancia histórica que las mujeres han tenido en el cristianismo, pero han sido eternamente extrañas, han sido relegadas a un segundo plano, han sido olvidadas en la historia, invisibilizadas. Pero no es raro, es lo típico, porque Anónimo fue muchas veces mujer. Que no nos sorprenda, porque la historia, como dice la frase trillada, está hecha por los dominantes y no por los sometidos. Para la teología queer feminista, estas mujeres dejaron de ser extrañas para ser vecinas, porque rescataron ese lugar donde habían estado encerradas, atendiendo ritos judíos, para auxiliar a los que estaban afuera, caminando con Cristo. Ya sea porque fueron migrantes y les encontraron al paso, o ya sea porque simple y sencillamente, como dice el Evangelio de este día, Jesús, yo me voy contigo. Qué terrible es el apego que no nos permite entender
que podemos hacer una comunidad de amor, una familia con otros que me son extraños. Estas mujeres salieron de la zona oscura para regalarnos su luz, para retomar un camino que dejaron desde otros cuerpos, desde otras voces, que ahora las feministas retomamos. Y principalmente es una tarea de las que hacemos teología feminista. Porque toda la mujer y toda persona queer que abraza a Jesús, abraza su misión y se convierte en discípula. En la actualidad podemos decir que buscamos hacer nuestras vecinas de forma genuina a cualquier persona que rompa con el pacto patriarcal. Pero nos gana rapidito la moral, la batalla, cualquier situación, y el patriarcado, que tiene unos tentáculos que se pasan reconstruyendo constantemente, hace también que el patriarcado internalizado aflore prontamente a cualquier brisna. Romper ese pacto no es sencillo, pero es tarea diaria, no solo de los domingos cuando estamos aquí haciendo una teología diferente, no solo de los martes cuando nos conectamos a nuestro estudio bíblico, no solo de los miércoles cuando tenemos el oasis o cuando tenemos celebraciones. Es todos los días y cada segundo, porque cada 3 segundos una mujer es violentada y cada 5 minutos una niña es violada y embarazada producto de esa violación, y cada 10 minutos una persona muere por el patriarcado. Así es que desde allí podemos florecer y abarcar a otros grupos de la sociedad que también pueden de repente ser extraños, pero que sufren los mismos embates y los mismos estragos que las mujeres y las personas de la diversidad sexogenérica sufrimos. Hoy quiero enfocarme en nosotros, porque todavía seguimos siendo consumistas de lo que el patriarcado nos ofrece bajo el concepto del placer, y el placer para nuestros egos, el placer para nuestros cuerpos. Pero probablemente nuestros espíritus estén vacíos y necesitados de consuelo. Hoy hablo para nosotros, porque seguimos pensando que las relaciones de pareja se viven desde un enfoque de binariedad y seguimos replicando estadios violentos entre nosotros, que no nos permiten abrazar la vida, que es la promesa de Jesús de vivirla en plenitud, en gracia, en prosperidad y abundancia. Hoy hablo para nosotros porque persisten la falta de vínculos genuinos, justos y equitativos. Porque seguimos creyendo que ser mujer es encajar en el molde, seguir el estereotipo de belleza. Muchos de nuestros hermanos sufren por no encajar en ese molde. Son las microcárceles, mis queridas Magdalitas y quienes nos van a escuchar en diferido. Las microcárceles que ahora ya no son las cadenas que hablaba aquí Alvarite hace 3 años atrás. Las cadenas que abrazamos, no, son microscópicas, no las vemos. Y por eso seguimos creyendo que gracias a la vida, y lo voy a seguir diciendo desde este púlpito, no es el caso del Salvador, donde las personas LGBT nos estamos agarrando de los pelos de la cuca con las compañeras feministas. No es nuestro caso. Hay de repente algunas escaramuzas, ¿verdad? Porque no hemos tenido la honestidad de sentarnos a debatir y dialogar por qué surgen esas separaciones que vienen del norte global. No, es que el sur global lo tiene clarísimo. Cuando hablamos y defendemos una filosofía
queer feminista, estamos hablando también de interseccionalidades que comienzan por reconocer las mixturas de nuestras pieles, así seamos unas más chelitas que otras. Nosotras acá lo tenemos clarísimo y por eso nos agarramos menos. Pero fíjense, algo que dialogábamos hoy temprano con Alvarite, y es de dónde viene la imperiosa necesidad de dividir al movimiento feminista y al movimiento queer feminista. Esas grandes mujeres que en algún momento hemos creído en ellas, las admiramos, las amamos. Yo no puedo dejar de ver a Amelia Valcárcel, por ejemplo. Pero me es chocante que cada 3 días ella se pronuncie contra las mujeres trans. Como también me es chocante que otras compañeras nos quieran reprimir a nosotras por reivindicar nuestra ciclicidad y por visibilizar lo importante que es para nosotras la vulva. Vuelvo y repito, yo doy gracias que ese pleito no lo tenemos acá. Pero no permitamos jamás que esas formas ideológicas para dividirnos vengan. Rompamos con eso. Pero eso pasa también por reconocer las microcárceles en las que estamos, con esas microcadenas. Hay que poner toda esta situación, como nos enseñaban en la universidad, a colocar los rollos de la película en el químico bajo un foco rojo para que la verdadera imagen apareciera y nos diéramos cuenta si habíamos hecho un buen enfoque o teníamos un enfoque distorsionado. Todas estas situaciones de competencia insana que provienen de una educación bancaria significa una nueva forma de conquista de nuestras luchas, de ese imperio que no ha perdido poder, de ese imperio que busca seguirnos sometiendo. ¿Cuándo debemos de entender que oprimidas todas y todes, que silenciadas estamos todas y todes, que explotadas estamos todas y todes, por el mismo sistema que oprime a unos y a otros? No es distinto, pero nosotras creemos a veces que las luchas son distintas y no estamos viendo a profundidad la raíz del mal de este mundo. Por último, ya casi me callo, quiero afirmar que los avances en materia de derecho solo pueden venir del norte global, y es una afirmación que hacía alguien por ahí. Por eso quiero afirmar que de todas las latitudes, que de todas las vertientes, que de todas las formas de feminismo viene la lucha y no es exclusiva de las blancas, ni de las mujeres cisgénero. Y es una pena que esto amenace lo que nosotras estamos construyendo, porque este blanqueamiento ideológico, filosófico, teórico, muchas veces está plagado de los proyectos que son ejecutados acá. Y por eso lo menciono. No crean que esto lo vi en las redes sociales. Se lo escuché a alguien esta semana, en una mesa, en un evento, en un hotel de la capital. Yo quisiera que esta persona lo dijera en voz alta y que se caiga la hipocresía patriarcal que muchas tenemos. Y por eso hago el llamado acá. Porque miren, compañeros, el buscar formas auténticas como las nuestras en esta comunidad para resistir, para luchar, nos pasa la factura a cada rato. Probablemente no seamos la cara bonita del financiamiento, porque estamos aquí para denunciar los males del mundo. Y ese es un mal del mundo. Creer que solo desde allá
nos pueden decir cómo se hacen las cosas y que eso está bien. Para mí, de verdad les digo, me generó una revoltura de tripas porque hace menos de un año, por estos meses, bueno, no, fue en febrero, en una reunión que tuve allá en la playa del Zonte con una española que había venido a hacer como la evaluación de un proyecto de mucho dinero para 50 organizaciones de América Latina, se atrevió a cuestionarme la forma en que yo estaba haciendo un documento porque decía que no era representativo de esas 50 organizaciones. Y entonces viene y me dice, es que desde, no voy a decir el nombre de la institución, las cosas se hacen así. Y fue otra forma de decirme, el dinero lo damos nosotros y lo hacemos como queremos. Pero extraña y vecina, mi amiga española, tan extraña y tan vecina que hace menos de un mes me llamó por teléfono y me he muerto del chiste para decirme, te recomendé con unas amigas. Y hoy veamos quiénes son nuestras extrañas y nuestras vecinas de nuestra vida. Como dijo Alvarite, es importante ver el espectro, porque nada es blanco o negro, ni día o noche, bueno o malo. Se nos ha implantado estas epistemologías que nos hacen ver solo en binario, que es una estrategia del sistema, de la matriz colonial, que trata de desarticularnos, que trata de socavar nuestros activismos y de crear estas aspiraciones capitalistas que son desarraigadas de las realidades de nosotros por siempre rebeldes, por siempre disidentes. Poniendo esto último en la tela de la reflexión, los documentos guía que tenemos para esta semana de Cuaresma nos hacen unas preguntas que me gustaría mucho que nos llevemos en la mente para responderlas luego. ¿Compartes esta frustración de una vida pasada por la óptica binaria? ¿Qué ejemplos de carreteras de Jericó hay en tu entorno donde las mujeres necesitan de un samaritano? ¿Hay alguna forma de participar en el cambio de los sistemas que hacen que estos lugares sean inseguros para las mujeres y para nosotros como comunidad disidente? En este camino, Magdalitas, el amor, la compasión deben ser nuestras guías. Compasión, porque como decía mi querida mamá feminista, Rina Clara Salinas, muchas estamos más avanzadas que otras. Pero vos, ¿qué estás haciendo para que el otro te alcance? No le exijas a la otra persona que tenga tu mismo nivel de privilegios que has tenido al estudiar y al reflexionar sobre lo importante que es el feminismo y en este caso el queer feminismo para nuestras vidas. Mami, hasta el cielo, esto es para vos. Merecemos recordar que todas y todos somos prójimes. Merecemos vivir en un mundo donde se nos respete y se nos valore. Merecemos vivir en el mundo que Jesús diseñó para nosotros en esta parábola. Debemos romper con estas normas preestablecidas de forma profunda, sentida y humana, que nos invitan a deconstruirnos, a hacerle frente, a asumir el reto de construir un reino de justicia, de amor y de paz, evitando estos extremos en los que el patriarcado fascista nos quiere colocar. Debemos cambiar de perspectiva y si para eso nos tenemos que crucificar y ponernos boca abajo como Pedro, hay que hacerlo. No debemos de permitir que el odio, la opresión y la injusticia
y todos los tentáculos del patriarcado socaven nuestras luchas por nuestros derechos y la inclusión. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación.